a Yeray Cabrera, del Pino, que también es director creativo. Y también tengo a Daniel Ferreira, pues, que ha trabajado en películas como Spider-Man 3, Crónicas de Narnia y un sinfín de ellas. Tiene una carrera bastante brillante. Voy a empezar a hablar un poquito de qué es esto del matte painting. Pues el matte painting es una técnica que se usa en cine para crear, modificar o amplificar entornos que normalmente no existirían en nuestra realidad. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos, no sé si se ve muy bien, si está bien, ¿no se puede bajar un poco más la luz? Ok, gracias. Pues tenemos aquí, no me voy a poder levantar porque si no me van a ir. Tenemos uno de los entornos que se han creado para El Señor de los Anillos, de fondo, creado por Dylan Cole. Y voy a empezar explicando, lo voy a dejar de fondo para que se vea cómo es este tema. Y voy a explicar cuáles son los orígenes de qué es esto del matte painting, cuáles son los orígenes, de dónde surgió. Pues esto surgió, pues resulta que antes de que la fotografía existiera, la pintura fue considerada como la réplica definitiva de la realidad. O sea, los pintores ya decían, antes de que existiera la fotografía, decían, pues yo pinto, o sea, el que mejor pinta la realidad pues era el mejor, ¿sabes? En esa época, pues todos los reyes y demás, pues fichaban, por decirlo de una manera, a los mejores pintores para hacer sus propios retratos y demás. Cuando la fotografía pues, se inventó, los pintores no querían hacer frente a la dura realidad. O sea, y la gente empezó a preferir la fotografía porque la fotografía es mucho más fiel a la realidad. Y eso es lo que la gente quería. La gente lo que quería es tener una imagen clara de ellos mismos, un retrato. Y no solo eso, era muchísimo más rápido. O sea, era instantáneo la fotografía, casi instantáneo cuando se inventó. Y el proceso de pintar pues llevaba un proceso, ¿no? Entonces se abrió por aquella época del siglo XIX una guerra entre pintores y fotógrafos, ¿no? Los pintores no tardaron en responder a los fotógrafos, ya que ellos estaban ganando terreno, que la pintura es un proceso mecánico sin alma y que nunca se podrá comparar con los frutos de la inteligencia y el estudio del arte. Entonces, claro, ya con eso pues, intentaba pues, meterse un poco, por decirlo de una manera, al mercado, porque en ese momento pues, no existía mercado. Durante mucho tiempo del siglo XIX los fotógrafos se sintieron bastante dolidos en cuanto a estas declaraciones de los pintores, porque ellos mismos, los fotógrafos, pues es normal, consideraban la fotografía como una forma de arte. Entonces, de esta pelea que surgió sobre esta época del siglo XIX entre fotógrafos y pintores, nació una simbiosis entre la fotografía y la pintura, que dio a origen al matte painting. Y fue en 1905 cuando un fotógrafo, Norman Down, usó pinturas para aumentar el potencial de la fotografía, ya que los fotógrafos no podían demostrar a los pintores que podían ser superiores. Lo que hizo Norman Down fue, bueno, pues, si no puedo ser superiores, voy a ampliar mi creatividad y voy a usar lo mejor de los dos mundos, lo mejor de la fotografía y lo mejor de la pintura. Y lo que hizo este fotógrafo, fue colocar placas de vidrio entre la cámara y el sujeto y pintar los vidrios de manera de que mejorara la composición. Lo que voy a hacer ahora, voy a enseñar un par de ejemplos, no tan de 1905, pero sí más recientes. Pues de este artista, Enzo Castellari, no sé cómo se pronuncia, y lo que vemos aquí es que se ve un fondo donde van a rodar y lo que hacía el cámara, esto ya eran tiempos de cine, no eran tiempos de fotografía, no voy a poder llevar, voy a hablar alto. Lo que se hacía en esa época era poner la cámara y según la perspectiva que tuviera la cámara, donde fuera a pasar todo el plano, pues pintaban en un vidrio de tal manera que luego desde la cámara parecía que estaba colocado. O sea, que estaba realmente, la pintura estaba realmente fusionada con la realidad. Vamos a ver si me hace para adelante. Pues aquí vemos ya un ejemplo pues, que está fusionado con la realidad y hay un actor que se ha puesto por detrás como diciendo, anda, mira, es una pintura. No, pero realmente si yo quitáramos este trocito de aquí y viéramos esto, nos comeríamos con patatas, como quien dice, ¿no? O sea, veríamos realmente que
toda esta zona de aquí es realidad, cuando no lo es dibujo, es pintura, ¿vale? Y lo demuestra pues, el actor que está ahí colocado. Y el resultado final, pues, es este, ¿vale? En color ya, pues, no transforman en los mineros, pues, esto todo es pintado, y lo que realmente hay aquí delante es un vidrio pintado y mezclado con la realidad de atrás. Ahí tengo algunos ejemplos más, por ejemplo este sería la composición terminada, y aquí pues también vemos cómo está el vidrio por aquí colocado. Este ejemplo quizás no sea tan claro, y luego ya la composición final, uno, para hacer todo este tipo de cosas que en la realidad sería muy complicado de conseguir, sobre todo en esa época, ¿vale? Querían hacer pues, una especie de construcción de extracción de petróleo o algo así, no sé si es eso, y lo que hacían es dibujarlo y se ahorraban pues todo la construcción de todas esas bases, ¿no? Esta fue la técnica que usaron durante mucho tiempo en el cine. Aquí vemos otra bastante clara, donde se ve el fondo, ¿vale? Que está construido sobre la montaña, parece que está ahí en una ciudad, un castillo, pero realmente es una pintura, y de hecho lo están demostrando los pintores que están por aquí. Está este por detrás diciendo, mira, esta pintura, y esto por aquí también. A ver si no mucho más. Para que, en este caso, la cámara, en el momento que se colocara en el punto de perspectiva adecuado, pues saldría perfecto, parecería que estuvieran ahí en la realidad los barcos, ¿verdad? Y esto, bueno, del rodaje, aquí vemos cómo está el vidrio, se ve una pintura, ¿no? Se ven como unas especies de cosas para arriba, con las montañas, y aquí vemos la cámara que está por aquí colocada, y lo que hacía la cámara grababa en el punto de perspectiva, y lo que pasaba era esto. Ponían los actores, y lo que veíamos que eran todos los puntos hacia arriba, lo voy a volver a poner para que se vea, pues parece realmente que están ahí, que todas estas construcciones que están aquí realmente están en cine. Vale, gracias. Pues lo que estábamos viendo pasa ¿no? Todas estas construcciones, paso otra vez para atrás, están aquí, es el dibujo, ¿vale? Paso otra vez, y realmente, o sea, la fusión es perfecta. Por último, pues mira, aquí hay pues, varios cristales, incluso para hacer, ya cuando en cine se trabajaba con movimientos, lo que se hacían es se ponían varios cristales, pues, estos barcos, tal, y se movían unos con otros y daban la sensación de movimiento. Y ya está. Estas son las técnicas que se usaban antes y por supuesto eran carísimas. Supongo que tendrían un montón de errores los pintores con las perspectivas, dependiendo de la cámara, porque no tendrían el mismo punto de vista que tiene la cámara. Supongo que sería un proceso bastante complejo. Hoy en día disponemos, bueno, esto fue evolucionando y después de que se fueron combinando otras técnicas, como por ejemplo las miniaturas, los trucajes de cámara, que también se usaban mucho, y hasta el día de hoy que usamos pues ordenadores y tecnología que nos permite hacer esto de una manera mucho más sencilla y mucho más fácil. Vale, pues esto es para que entendieran un poco de qué trata el mate painting, y lo que va a hacer Dani y Yeray van a explicar cuáles son las técnicas que se usan hoy en día en cine para crear un mate painting. Así que les dejo paso con ellos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yeray del Pino y voy a hacer una pequeña presentación de un pequeño mate painting de cómo se haría hoy en día con Photoshop. He puesto los pasos que he seguido e intentaremos abordar poco a poco, después de la presentación de las capas, veremos un par de procesos para crear la imagen final. Este es el boceto que hemos cogido para representar el barco de Fred Olsen en un entorno que no queríamos tener. El entorno que teníamos en un principio
El entorno que teníamos en un principio era esta imagen. Nos habían pedido que hiciésemos un matte painting cambiando todo el entorno, y eso es lo que hemos hecho y lo veréis paso a paso. Comenzamos con la idea principal, un boceto, como con cualquier proyecto. ¿Se ve oscuro, no? Sí. Vale. Con cualquier proyecto. Y esto es una idea inicial, solamente se bocetea un poco para tener una idea de lo que queremos. Normalmente tenemos que hablar con el cliente y saber si es lo que le apetece o no. En este caso están de acuerdo con lo que querían y seguimos para adelante. Cuando se empieza el matte painting, se empieza a elegir con lo que empezar. Yo en este caso elegí el fondo y empecé a sacar de ciertas fotografías imágenes para poder crear el fondo. A veces se pinta, a veces se saca de fotografías. En este caso he sacado de diferentes fotografías que después enseñaré las referencias, y cortando o silueteando para después crear el entorno. Fui poniendo capa a capa para crear ese fondo que habíamos tenido como idea. Nada más tener un par de casas, como teníamos en el boceto inicial, ya empiezo a formar un poco, a poner el agua y a formar un poco la idea que tenía en la cabeza, y empiezo ya a retocar a partir de este punto. Solamente el agua ha sido tratado en Photoshop para poder crear esas luces y esas sombras. Intentaremos explicar después brevemente cómo se ha hecho para que entendáis un poco el proceso, para que no vayáis tan rápido. Y después la imagen ha sido cortada y se han quitado los artefactos que teníamos, como el muelle, que no tenía nada que ver con la composición. También añadiendo las siglas, que después mostraré también el paso de cómo se hace para que podáis ver lo sencillo o difícil que puede llegar a ser. Y seguir añadiendo con clonar en Photoshop, o solamente con puntos lumínicos o con pinceles creados, estos puntitos que serían las luces, que de lejos quedan muy bien y quedan bien. La fotografía que hay detrás, hay un pequeño, no se nota, pero hay una diferencia entre la fotografía de las nubes, que está pixelada, y la fotografía y las imágenes que están en un segundo plano, que son los edificios, porque tiene un pequeño retoque que ustedes pueden enseñar, que ahora os enseñaré en Photoshop. Una vez terminado el fondo, tengo que terminar con normalmente yo dejo siempre la línea de horizonte para el final, porque es una de las que más problemas me causan para poder centrar toda la composición. Y con clonar, básicamente, podemos ver la clonación que he realizado, y la clonación superior con un poco de blur para crear este efecto de espejo en el agua. Después vino a continuación los efectos, las correcciones de color, para ya la composición se unificara en una sola imagen y no tuviese diferencias tonales. Se pone un pequeño viñeteado, se termina por poner las luces y se termina la imagen. Esto en grandes pasos ha sido un pequeño matte painting donde hemos quitado un fondo horrible para crear una pequeña sensación de grandiosidad. Para crear ciertos efectos, vamos a explicar brevemente, base en referencia a que Freo nos ha cedido estas dos imágenes. Estas dos imágenes
pudimos quitar todos los artefactos que hay aquí, todo el muelle, fácilmente en Photoshop. Vamos a mostrar un momento el proceso para que podáis ver cómo se ha creado en sencillos pasos esta composición. Para los que no estéis relacionados para los que no estén relacionados con el mundo digital, pues Photoshop es un paquete de retoque de imagen digital que es muy conocido y que se usa mucho en la industria del cine, bueno, del cine y de todo, de fotografía y demás. Vale, y ahí va a explicar un poco por encima cuáles son las técnicas que usan. Como bien veíamos en el proceso, todo este elemento se le ha quitado, y eso en sencillos pasos se consigue básicamente cogiendo nuestra imagen de Freolsen, que tan amablemente nos han cedido, recortando con una selección lo que queremos, copiándola, desplazándola a donde queremos trabajar, y ahora solamente nos falta poder integrar esto en nuestro barco. La integración es fácil, gracias a que Photoshop tiene ciertas formas de mezcla por capas. Para explicarlo brevemente y para que veamos dónde están, Photoshop se basa básicamente en tener muchas capas para poder crear grandes efectos. Y tenemos una serie de modificadores en la capa. Podemos hacer la prueba de ir viendo qué es lo que pasa según vamos poniendo cada uno de ellos, ¿vale? En nuestro caso, queremos que se respete los colores, pero no el blanco. Y en diseño gráfico se sabe que directamente es el multiplicador. Sí. Una vez aclarado esto así brevemente, y con una charla no podemos entendernos mucho más, lo que hacemos es quitar este fondo rápidamente para poder integrar Freolsen. Y con un poco de mano lo que se hace es pintando encima y seleccionando el color que tenemos más próximo, eliminamos de una forma rápida los elementos que no queríamos. Esto es muy rápido, ¿vale? Lo estoy haciendo muy rápido, no... Ahora solamente nos falta poner el Freolsen Express dentro de la imagen correctamente. Para esto Photoshop tiene muchas, por cada capa y por cada imagen y por cada selección que puedas hacer, puedes elegir poner muchos modificadores, y vamos a utilizar un modificador que es transformar y distorsionar. Y lo único que tenemos que hacer es ponerlo en correcta perspectiva con la imagen. Creando la sensación de una perspectiva real y usando nuestro modificador multiplicar, creamos la ilusión de que hemos puesto bien las letras. Estos son pasos sencillos, rápidos, que con un poco de tiempo pueden ser muy creíbles. Básicamente, para terminar de explicar los pasos que seguir para crear el fondo, por ejemplo, buscando por internet se encontraron muchas imágenes que podían coincidir con mi fondo, y para ello lo que se hace, volvemos otra vez a Photoshop,
Y si tuviésemos nuestro maravilloso fondo, un maravilloso fondo apaisado, lo único que tendríamos que hacer es seleccionarlo, lógicamente seleccionarlo con un poco más de paciencia, no tan vasto, pues para que lo vean rápidamente. Seleccionar los elementos que nos interesan, olvidando los barcos que tenemos aquí abajo, o todas estas lucecitas decorativas, y copiando este elemento y llevándolo a nuestro fondo, ¿vale? Si nos diese por duplicar esta capa varias veces y colocarlo en diferentes órdenes, veríamos que fácilmente podemos crear nuestra ciudad en cómodos pasos. Podemos crear una ciudad rápidamente. Este ha sido el proceso que he hecho para crear todo el fondo, lógicamente no solamente con una imagen, sino con múltiples imágenes, y retocando muchas luces para llegar a lo que hemos visto. Básicamente, más que un matte painting, en este caso se puede decir que ha sido casi un retoque fotográfico, porque no está animado de fluorescein, pero si estuviese animado de fluorescein sería una buena aplicación para el fondo. Tendríamos que utilizar los mismos métodos y los mismos pasos. Lógicamente no para quitar el muelle podríamos hacer lo que hemos hecho, tendría que ser los otros métodos, pero si por ejemplo el fondo es con esta metodología, entonces solamente sería rodar el barco con su agua y quitar los elementos que nos podrían distraer de la composición que hemos creado. Así tendríamos nuestro matte painting con sencillos pasos, rápidos, y que con un poco de manejo de Photoshop y un poco de picardía se puede conseguir maravillas. Ahora voy a dejar con Daniel, que va a terminar explicando su matte painting, el cual me va a destrozar vilmente porque es una pasada. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Pues mi nombre es Daniel Pérez Ferreira. Yo trabajo en Los Ángeles. Llevo los últimos 5 años trabajando en películas, en efectos. Y la verdad es que no me considero un experto en matte painting. Yo tengo idea de lo que es, pero no soy ningún experto en ello. Eso sí, sé lo que... He conocido mucha gente que se dedica a ello y la verdad es que es una cosa apasionante. El matte painting, como presentó Isidro, la palabra matte significa opaco. Lo que hacían antiguamente era pintar en cristales y ponerlos en el fondo y luego ponían los actores delante y se veía el fondo como si fuera real. El problema es que la cámara tiene que estar quieta, porque en cuanto se mueve la cámara es un cristal. Entonces ahora lo que se hace es se hizo una transición digital y entonces sí que se pueden hacer cosas realmente potentes. El problema del tema del matte painting es principalmente los guionistas. Ahora el personaje el protagonista sube la montaña y está esta ciudad inmensa y está aquí son 40 millones de edificios y un volcán. Es imposible construirlo. Si nos ponemos a hacerlo con sets, pues nos cuesta 40 millones de dólares y entonces, claro, hay que buscar una alternativa. Y la alternativa es pintarlo. Hay gente, antiguamente había que hacer la pintura de forma que tenía que ser igual que la luz que había en ambiente. Imagínate que está nublado y la pintura está pintada como si fuera de día. No podemos rodar hoy, tenemos que rodar mañana. Entonces es complicado. El tema del matte painting era gente muy buena y era complicado técnicamente rodarlo. Cámaras especiales, el ambiente tiene que ser igual que lo que está pintado. Y se empezó a hacer la transición digital. Primero se seguía pintando haciendo pinturas, pero se grababa ya, se hacían con los green screens, o sea, se grababa ya una parte, se ponía digitalmente en la película, se empezó a hacer películas con Blade Runner, pero se seguía pintando a mano con pincel en el cristal. Y
luego poco a poco ya sigue haciendo una transición completamente a digital, que es que ya se abre Photoshop, se pinta en Photoshop y se compone digital. La película pasa al ordenador y el fondo, las imágenes, que se llama set extension. Entonces se llama set extension, pues ya se acopla para que parezca realista. Entonces, lo bueno que tiene ahora todo el tema del matte painting es que se puede utilizar sobre 3D. Lo que se hace es proyectar, se hacen unos dibujos o se hace una pintura y a lo mejor pues, tenemos elementos en 3D. Y entonces la cámara, si se mueve, pues estos elementos se mueven de forma un poco distinta. Y cuando están proyectados, entonces sí queda la sensación de que no es una pintura, sino que es realmente un fondo, una cosa que está viva. Y eso es lo que se hace mucho ahora. Por ejemplo, si se hace una ciudad con varios planos, pues a lo mejor se hace en el modelo 3D al principio un modelo muy básico. Los edificios tienen cajas y se ponen estos planos, luego el artista pinta encima de esos planos por separado en capas, se proyecta y luego cuando se mueve la cámara, pues es una ciudad de verdad, ¿cómo lo habrán hecho? Entonces, pues así como funciona. Luego, hablando con gente que se dedica a esto, lo importante es el resultado final. Una pintura matte painting suele tardarse entre 1 y 4 semanas en terminarse. Y es un plano, a lo mejor dura un segundo. O sea, que es caro, es más barato que construir una ciudad, pero también es caro porque se necesita mucho tiempo para esto. Entonces, ¿qué me ha dicho la gente de esto? Todo vale, cualquier cosa. Que no sabes, lo primero es que esta gente son buenos fotógrafos. Todos los que se dedican al painting tienen una librería de fotografía increíble. Porque, claro, ponen en Google, ciudad, mira, no sé. Porque, lógicamente, pues hay alguien que lo ha fotografiado y imagínate que tu ciudad sale en una película. Pues le denuncias y va a haber problema. Entonces, lo que hacen los que se dedican al painting viajan mucho y sacan muchas fotos. Y tienen su librería inmensa de fotografía y luego dibujan muy bien. Pero la gente piensa que el matte painting es sobre todo dibujar, pero no es cierto. Si es posible no dibujar nada en absoluto, el dibujante, el matte painter estaría encantado, porque se tarda menos tiempo. Entonces lo que suelen hacer es pues, irse por el mundo, sacar fotos. Si necesitan una cosa concreta, si están haciendo una película del desierto, se van a África, graban el desierto o lo que necesiten. Que no tiene fotografías, imagínate, pues necesitamos pues, una serie de coches destruidos, pues se van a un desguace. Que no pueden, se hace una maqueta con papeles recortables, tal, con pegamento, los ponen y les fotografían. Y con la fotografía, pues ponen un poco las luces, pues tienen algo donde basarse, donde empezar a pintar. Entonces el tema del matte painting es todo vale, cualquier cosa para conseguir el resultado final. Entonces, y la herramienta que se usa para esto, todo el mundo usa el Photoshop. El Photoshop, me imagino que todo el mundo lo conoce porque vas al supermercado, compras una revista y la portada es el Photoshop. O sea, es todo falso. El retoque ahora está a la orden del día. Esta tía no tenía 40 años, parece que tiene 20 el Photoshop. Una maravilla. Lo que voy a hacer ahora es, tengo un matte painting que hice. Yo matte painting he hecho uno solo en mi vida. Voy a enseñar lo que tengo y voy a hacer un poco el proceso, ¿no? Esto sería como un ejercicio. Mira, necesitamos que nos hagas una ciudad que está en un risco en el agua, que está flotando con un puente en el agua. Perfecto, ningún problema. Pues, si no sé, normalmente los matte paintings tienen lo que se llama plate, que es el fondo de película, y ahí empiezan a pintar, ¿no? Y últimamente lo que hacen es, modeladores de 3D les dan una base. Entonces, lo que se suele hacer hoy en día, imagínate que están haciendo la película de Indiana Jones, la última. Pues mira, necesitamos aquí, cuando en el final pues, hay una especie de agujero, se cae en la tierra, necesitamos un matte painting de todo el fondo. Las montañas, una especie de plataforma, pues lo que hacen es, lo modelan en 3D, muy básico, muy básico. Un día pueden tardar solamente, porque es una cosa muy sencilla. Modelan un círculo, un tal, y entonces tiene una perspectiva perfecta, porque está desde la cámara, encima del plate, perspectiva perfecta. ¿Qué hace el matte painting? Empieza a pegar fotografías, empieza a pintar, y entonces ya empieza a conseguir lo que realmente quiere. Entonces es un poco más sencillo. En este caso, yo empiezo con completamente pintura, porque quería hacer una prueba, ¿no? Y esto sería como un ejercicio. Mira, hagamos esto, la pintura.
el risco flotando, bueno, entonces voy pasando las etapas, voy moviéndolas. Y luego me di cuenta que no queda muy interesante, queda un poco como cerrado, entonces lo que hice fue abrir un poco la composición. Y a ver si... F. Ahí, bien. Pues lo que hice fue abrir un poco la composición y ya pues empezar a pintar un poquito más. Esto ahora mismo sería pintura. O sea, esto lo que estoy haciendo ahora es una pintura, pero enseguida cambia más bien. Esto es como si tuviera el play, el fondo de la película. Entonces, ¿qué pasa entonces? Pues que hay que empezar a ver dibujillos, fotografías. Y para esto lo que he hecho, ahora queda muy cutre, luego se va a ver mejor, pero lo que he hecho yo es que en una vacación que fui a Tailandia, saqué montones de fotos de los riscos, que hay unas islas preciosas que son pequeñitas. Y lo que estoy haciendo ahora es, pues siguiendo las líneas un poco del dibujo, aquí, pues voy pegando fotografías. Y lo que hago es, borro lo que es el fondo. Pues sería como si fuera a crear una nueva capa, pues en algo nuevo, y lo que hago luego, como si fuera la fotografía, voy borrando. Mira, pues tiene que ser así, tal, y voy borrando. Entonces, pues al final, pegando fotos, borrando, pues tengo como la base, como estoy empezando a diseñar la base. Por aquí, pues girándolo, perspectiva. El problema es que tiene que tener un poco de coherencia en el tema de colores, de sombras, de luz. Y es una cosa importantísima del tema de matte painting. Lo más importante es que la perspectiva tiene que ser correcta, la luz y la sombra tienen que ser correcta y el grano tiene que ser correcto. O sea, que haya coherencia. Si tenemos una foto que queda perfecta de la parte esta de aquí arriba, pero tiene la luz viniendo de aquí, no nos sirve, porque si tiene luz de aquí y luego está de acá, pues va a quedar... Y de hecho, este matte painting que va a enseñar tiene problemas de este tipo, pero lo más importante es que parezca real, y necesitamos una fuente de luz en una dirección. Si el sol está aquí para todas las fotos. Lo que se puede hacer en Photoshop es espejar la imagen. Si el sol viene de aquí, necesitamos que venga de acá, le damos una vuelta y ya está. Veamos con el siguiente paso. Pues aquí lo que he hecho es poner una ciudad aquí y unos pajarillos pintados. Pues la ciudad son otro tipo de... Algunas fotos, como esto se puede ver que es una foto, luego pintado, esta parte está pintada, esta parte está pintada, y es un poco, pues, intentar utilizar lo que uno tiene, ¿no? Esto es una foto que saqué de internet, no se puede hacer eso si es para películas. Lo que hice fue el duplicar algunas partes y utilizar algunas partes. Por ejemplo, esta especie de techo de aquí, pues lo puse aquí. Le cambié un poquito el color, pinté encima. Y como queda un poco el pego, ¿no? Como que va quedando bien. Las nubes lo mismo. Las nubes son... Esta parte está dibujada, pero casi todo está pintado. Y lo que voy haciendo es, pues mira, las nubes quedan bien, pero por temas de composición, pues necesitamos que aquí tenga una nube un poco distinta. Pues voy aquí y digo, pues tiene que ser aquí la nube así, de esta forma. Hago un boceto y luego pues con las fotos pues voy a mi librería de fotos, voy mirando y necesito una nube que haga esto, que tenga esta forma, parecido. Y luego pues, poco a poco lo que voy a hacer es pues entre pintándolo y arreglando y fotos pues conseguir lo que quiero. Pero normalmente son flexibles, a no ser que quieran algo súper concreto. Otra cosa importante es pintar en capas, ¿no? Pintar el fondo en una capa, en la parte del principio en otra, para que al final, pues, si quieren hacer algún tema con la cámara, pues el fondo tenerlo separado por ahí. Siempre en composición, siempre es interesante tener todo por separado. Y seguimos avanzando. Pues lo que he hecho ahora, a ver si puedo... para tener las anteriores, para poder ver los cambios. Pues aquí, por ejemplo, esta parte de la montaña venía hasta aquí y lo que he hecho ahora es meterla hacia acá. Por temas de composición, esto es temas estéticos solamente, que queda más interesante. Y pues ya, pues, aquí pintando un poquito, por la parte de abajo había unos árboles, pues lo que he hecho es poner un poquito así de playa por aquí. Pues un poco adaptarlo al gusto, ¿no? Empezar a poner montañas por aquí, otras montañas por acá. Voy a dar un poquito ya de... Me voy a quitar esto para que no se le vaya la memoria. Igual,
seguimos. Entonces ya empieza a tener un poquito más de forma. Aquí le he puesto más nube por aquí encima. Y he arreglado un poquito el bosque este. Le he puesto como una cosa en primer plano. Estaría bien a lo mejor, ¿no? Pues tener un personaje que estuviera como aquí, como de pie, ¿no? Como que estuviera mirando el fondo, ¿no? Se me ocurre. Entonces pues aquí un tema este, pues ya arreglando un poco las formas. Como que ya va apareciendo más una foto que un dibujo. Y es eso, es más fotos, corregir, hacer un poco, un poco. Lo bueno en Photoshop es que tiene muchas opciones. Por ejemplo, si hago una nueva capa y la pongo en modo, por ejemplo, overlay, pues si pinto con un color negro, oscuro, sin estropear la imagen, sí que puedo, pues no. Sería el software. Aquí, voy a poner un poquito menos de opacidad. Ah, no tiene presión. Tenemos que... Ah, no pasa nada. Es que... No importa. No pasa nada. Es que normalmente la tableta gráfica, estamos usando una tableta gráfica, normalmente tiene una presión. Está de presión. Pero como el ordenador este no lo tiene instalado, pues no tiene presión. Entonces, si aprieto más fuerte, pues sería más potente y si aprieto más fuego. Pero como no tenemos, pues todo la misma intensidad. Pero da igual, porque aquí tengo una cosa que pone opacidad, que con esto lo controlo. Entonces, 30%. Ah, pues mira, se oscurece, sí, mira, qué interesante. Y con eso se puede pintar sombras y por otro lado también, poniéndole un color blanco, pues se pueden pintar luces. Entonces, es una capa nueva, ¿no? Que tiene su blanco y su negro, pero al ponerla como overlay o como softlight, pues como que sí que puedes ir un poquito cambiando luz y sombra. Entonces seguimos. Pues un poquito más. Esto no es un cambio muy... Lo que hice fue cuando iba haciéndolo, pues de vez en cuando grabar lo que tenía. Para ver cómo iba. Y aquí, pues mira, esto es un personaje. Como para ver qué tal quedaba, pero al final me decidí no ponerlo. Y aquí lo que he hecho es un cambio de color. Y es porque como el sol lo tenemos aquí detrás, está un poco curiosa la imagen. Tiene problemas de iluminación, porque parece que hay dos soles, parece que hay un sol por detrás, parece que hay un sol por aquí. Esto es raro, pero eso es la cosa que hay que evitar, ¿no? Que los profesionales son capaces de hacer. Y entonces lo que pensé es que está un poquito fría la imagen. Y para cambiar la imagen tenemos unas opciones, por ejemplo la de balance de color. Y esto nos deja pues cambiar un poco pues hacerlo más caluroso, más frío los colores. Lo que hace esto es en los tonos medios, sombras, por ejemplo, vamos a poner las sombras azules. Vamos a poner los tonos brillantes más rojos. Ahí se puede hacer tu propio tu corrección de color. Y ya pues ya hay poco a poco los detalles, pues por ejemplo la nube aquí está muy mal pintada, pues hay que ir, si no tengo ninguna nube, pues se podría quizás pues, copiar esta, pues copiar una parte de la nube, intentando que no se note mucho, ¿no? Pues duplicarla, moverla para acá. Y ahora lo que hago es que pongo una capa aquí de opacidad y lo que hago es pues eliminarla, ¿no? Los bordes. Esto es más sencillo como tienes la opacidad, porque vas apretando un poquito más, un poquito menos y como que sí que se va quedando bien integrado. ¿Vale? Pues así pues, hombre, se nota un poco que es una copia, ¿no? Pero haciéndolo bien, sí que... Y seguimos, vamos a hacer un par de pasos. Pues aquí ya está bastante más avanzada. Por ejemplo, la parte esta de abajo tenía una mancha negra, ahora tengo aquí un prado. Aquí esta parte que tenía unas manchas, que era una playita y unos árboles, pues
lo que he hecho es, pues sigue siendo una parte pintada, pero aquí hay una foto, aquí unas fotos, aquí se puede ver la duplicación, hay una capa que he duplicado varias veces, aquí la playa está todavía pintada, aquí un poquito poco a poco, ¿no? Refinando todos los detalles, aquí una pequeña ciudad en esta parte, todavía se nota que hay unos problemas aquí, que está mal, no está terminado. El puente es una foto que se pide de un puente romano en no sé dónde, en Salamanca, por ejemplo, pues donde se pueda sacar, ¿no? Estas nubes están terminadas por aquí, que antes estaban solo dibujadas a grandes rasgos, pues se puede ver la diferencia. Y ya falta poco, ya va quedando mejor. Falta este paso. Y entonces ya se ve que prácticamente todo está terminado. Las montañas, se puede ver que hay pintura, pero esto, como se ve todo en grande, es muy difícil el darse cuenta de que hay problema. Esto es uno de los cosas que hablaba antes, el problema del grano. Esto estaba sacado de una foto de baja resolución. Entonces se puede ver que son artefactos del JPG, que lo grabó mal. Y esto si fuera para una pintura profesional, habría que venir aquí, retocarlo, empezar a pintar, limpiar los artefactos, pues todo eso, ¿no? Aquí se puede ver como que, fíjate, aquí hay un fallito, por ejemplo, aquí hay un fallo de una foto que se me olvidó limpiar bien. Pero esto es la parte que teníamos antes de la nube. Y lo que he hecho ha sido, rápidamente así con un pincel, pues pintar con los mismos colores, pues de aquí y de allí. Y si lo veo así, desde lejos, queda bien, ¿verdad? No se nota que es una pintura así rápida. Y esto es porque tenemos a favor nuestro el hecho de que hay muchas fotos. Entonces, si alguna parte no es perfecta, pues como que la mente dice, pues, sí, entre esto y esto pues no veo diferencia. Y entonces esto juega a favor, pero eso también depende de si la cámara se va a acercar mucho a una zona, necesitamos tener más resolución, mejor imágenes, etc. Entonces, todo depende de lo que, por ejemplo, esta parte pienso, la cámara no va a venir nunca para acá, pues está muy sucia. Entonces, vamos a ver ya llegando al final. Lo que hice aquí fue, tengo separados el fondo y la parte de las rocas. El fondo, la parte que no se va a ver casi nunca, lo pongo un poquito sucio. Si la cámara, imaginemos que la cámara va a hacer un panning, que es un movimiento lateral, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, a lo mejor las rocas se van a mover un poquito de distinta velocidad. Entonces las zonas que están cerca de las rocas en la pintura de fondo sí que tienen que ser pintadas, pero la parte central, la parte de aquí del centro, no es necesaria. Entonces lo separo, en el otro tengo las rocas. Y se podría hacer, pues si fuera un fondo, pues se podrían poner a lo mejor unos personajes en la parte de frente, unas personas, luego se pondría la capa esta y luego el fondo. Y a lo mejor se puede hacer un movimiento lateral ligero. Si se quisiera hacer correctamente para hacer un movimiento más agresivo, habría que proyectar esto en una geometría tridimensional, que lo que sería, me imagino, algún modelador 3D pues lo modelaría, pero muy muy básico, que sería, por ejemplo, pues la geometría sería una cosa así, de lo más básico. A lo mejor tarda, si es un modelador bueno, tarda en modelar esto 1 hora. Y nos da una geometría aproximada, proyectamos la cámara y cuando se mueve la geometría 3D, pues se mueve también con ello la imagen. Entonces, voy a enseñar cómo queda al final. Este es el resultado final. Entonces, pues prácticamente todas las zonas están bien. Aquí pues un arbolito, pues el agua cayendo, pues los bosques, la playa, un poco de todo, ¿no? Aquí le he puesto otra foto de una roca para que se viera como un poquito más de detalle, ¿no? Las rocas. Y es eso, todo vale. En este caso, en vez de usar solo mi librería de fotos, usé también fotos de internet, pero para una pintura profesional únicamente pues, fotos. Si se va a hacer un matte painting de París, 20 matte painting de París, vámonos a París a sacar fotos y luego pues todas las que podamos y luego pues a trabajar con ellas, ¿no? Y esto es.
A ver si... Sí. Y esto les voy a enseñar algunas referencias. Son algunas fotos que saqué en... La verdad es que me tiene que haber pedido otras, porque estas no son muy buenas. Pero... Voy a enseñar, por ejemplo, a poner la parte del bosque. Voy a ponerla. Vamos a ver si podemos. Pues aquí una playita. Esta es mi mujer aquí, volando. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen que saqué de una barca ahí en Tailandia. Pues esto es perfecto. Lo que hago es copio esa capa. Vamos a ver. Voy a usar esta. Vamos a irnos a esta zona. Voy a copiar la capa. No tiene nada, voy a hacer una cosa. Voy a destrozarla. Para que... Aquí va a ir el bosque. Estupendo. Pues a ver cómo lo hacemos. Pues tengo la capa. Y voy a ver un poquito más grande, la escalo, la roto un poquito, la pongo aquí, escalo un poquito más, no tanto. Pues a ver qué pasa. Y lo que hago es, pues, lo primero es que la luz, o el color y la iluminación es un poquito distinta, ¿no? Pero eso lo voy a dejar para luego. Lo primero que voy a hacer es, voy a poner una capa de transparencia y pintando con el color negro lo que hago es eliminar la capa. O sea que voy a intentar eliminar. Estoy pintando. Lo mismo, si tuviera opacidad sería mucho más sencillo porque quedaría más suave. Y lo que hago es con la X voy a cambiar entre color blanco y negro para ir copiando, destruyendo y construyendo. Entonces aquí pues como que tengo más o menos como que tengo más o menos aquí la jungla ya con las palmeras y todo. Esto queda un poquito rarillo, pero vamos, ahora lo arreglo. Una vez tenemos así como la imagen, lo que voy a hacer es arreglar el color. Con el balance de color. Y lo que voy a hacer es oscurecerlo un poquito. Ponerlo así más oscuro. Tengo que hacerlo con un poco más de tranquilidad. Pero más o menos, ¿no? Pues para ver cómo... Lo que sea una cosa así más o menos. Y lo que pasa es que aquí los tenemos los negros un poquito demasiado negros. Me voy a subir un poco los curvas. No tanto. Una cosa así. Y ahora pues nada, pues si un tono de palmera aquí pues lo quitamos, tal, esto pues le podríamos copiar un poquito de otro sitio, ¿no? Pues unas rocas de aquí, pues las copio. Un poquito como para limpiar, ¿no? Para arreglar. Pues lo mismo, capa de fondo, un poquito por aquí. Perfecto, tenemos aquí las palmeras. Un poco la escala me queda un poquito grande, pero esa es la diferencia, ¿no? Como que teníamos esto aquí y de esto hemos hecho esto. Y así un poquito con todo. Y pues eso, se tardan en hacer un map painting de estos entre 1 y 3 semanas, depende de la complejidad. Y en cualquier película, en cualquiera, que no sea filmada en interiores, prácticamente en todas hay map paintings. En algunos hay algunos que ni siquiera sabes lo que son. Necesitan lo que se llama set extension. A lo mejor en algunas películas construyen la parte de abajo de un edificio, pero no la parte de arriba porque es muy costoso. Entonces, usando esa parte de abajo, lo que hacen es levantan la parte de arriba en una pintura, la ponen ahí y es que ni te das cuenta. Qué bien. Muy bonito. O sea que se utiliza muchísimo, no hay tanta gente que se dedica a ello y la gente los mejores están muy bien considerados. Hay mucha demanda por todo esto. Y voy a cerrar esto y yo creo que ya hemos terminado, ¿verdad? Sí. Ahora sí. Si hay alguna pregunta o algo que quieran hacer. Ronda de preguntas. Aquí estamos. Sí. ¿Por qué y no todo el 3D? ¿Perdón? ¿Por qué pintar
complicado y no todo en 3D? Es una buena pregunta y de hecho, por ejemplo, en la película de Hellboy no pudieron hacerlo todo en matte painting. Tenían un presupuesto de hacer unos 40 matte paintings para una escena en el interior de una cueva y no pudieron porque no tenían dinero ni tiempo. Entonces lo hicieron en forma 3D. El problema con el 3D es que no se consigue tanto detalle. Por ejemplo, la imagen esta que hemos visto, el conseguir este detalle, el de los árboles, por ejemplo, en 3D, es costosísimo. Necesita el conseguir todo esto en 3D, las rocas, o sea, sería más de 3 semanas. O sea, ahí necesitan un equipo de gente modelando y es una pena, ¿no? Porque el 3D es interesante cuando mueves la cámara. Si está quieto, un buen matte painter lo podría resolver rápido. O sea, si tienen las fotos del set y eso, pues lo podría resolver rápido y sería mucho más rápido. Es el tema de dinero, ¿no? Si se pudiera hacer todo en 3D, pues, el director se volvería loco. Qué bien, vamos a meter la cámara por aquí debajo. Pero el problema es que tema económico. ¿Más preguntas? ¿A qué resolución más o menos trabajan los micrófonos? Pues eso depende. Hay micrófonos ahí. ¿Quizás sería mejor el micrófono? Pues resoluciones, pues hay un poco de todo, ¿no? Depende de la persona. Pero se suele trabajar en resoluciones muy grandes. La resolución de cine, la resolución normal de cine son 2000 puntos de ancho, aunque se suele trabajar a veces en 4000 puntos. La resolución IMAX son 4000 de ancho. Los matte painters trabajan a partir de 8000 puntos de ancho. Entonces son buenas máquinas, necesitan mucha RAM. Pues un matte painter va a tener 8 GB de RAM, 10 GB de RAM con Photoshop, para tener ahí buena máquina. Pero vamos, esto es todo relativo, ¿no? Si se va a hacer para televisión, pues realmente con 2000 puntos de ancho tienes de sobra, o 1500 puntos de ancho tienes de sobra para hacer una pequeña televisión. ¿Más preguntas? ¿Una pregunta? Vamos al micrófono. ¿Y una pregunta? Sí, quería saber cómo se integra finalmente esto en vídeo, si tiene que ser con croma o existe alguna otra técnica para... Sí, pues hoy en día, lógicamente todo esto se graba cuando hay un fondo y está clarísimo que hay un fondo y es fácil de poner cosas con una pantalla verde, ¿no? Si son solo como estos tipos hablando y el fondo va a ser completamente digital, sí, pues se hace totalmente digital, pantalla verde y lo que es el croma con las imágenes se pone en el fondo y listo. El problema es cuando hay... ahí está, eso es lo que iba a decir yo. El problema es cuando son parte de la imagen. Entonces, esto es un ejemplo de aquí, por ejemplo, tenían los personajes y tenían que mantener pues, toda la parte de abajo, ¿no? Es que es muy difícil. Cuando hay un personaje y no se le puede poner pantalla verde porque está caminando por un terreno, pues esto es un ejemplo estupendo porque es un monte. Pues todo el monte de abajo pues, se tiene que aprovechar. Toda la parte de abajo tiene que aprovecharse porque el personaje interactúa con piedrecitas, ¿no? Y si se quiere completamente quitar, la única forma es o ponerlo todo pantalla verde, que no es muy interesante, o hacer parte de pantalla verde. Y si se quisiera quitar todo esto, habría que hacer una cosa que se llama roto masking, que es ir fotograma a fotograma, haciendo un perfil del personaje. Eso todavía se hace mucho, pero se intenta evitar a todo lo posible. Estas cosas se suelen mandar a India, a Tailandia, a otros países, porque es una tarea pues, bastante costosa, necesita muchísimo tiempo y ya hay poquísima gente que lo hace, por ejemplo en Estados Unidos. Entonces aquí lo que hicieron es, como el pelo es complicadísimo hacer roto masking, lo que hicieron es pusieron ahí la pantalla azul en el pelo para no tener que hacerlo y hicieron el croma en el pelo. Esto es muy fácil hacer roto masking, esto es muy fácil. Se le pasa aquí se van a tardar muchas horas, ¿no? Pero se pasa aquí cada fotograma y se sustituye la parte de arriba de la imagen. ¿Te das cuenta? Si se da cuenta aquí, la piedra esta es exactamente igual, ¿verdad? Sin embargo, el fondo es completamente distinto. Es porque es una buena integración. Lo que hacen es cortan aquí con un poquito de difuminación en unas zonas, lo van haciendo el tracking de fotograma a fotograma por todo lo que es el plano, de principio a fin, y luego al hacer la integración hace el movimiento de cámara también con el matte painting y queda perfecto. Y lo que no sabes tú es que la parte de abajo es real y la parte de arriba es pintura. Es un ejemplo muy bueno.
más painting más bonitos. La verdad que esta gente tiene muchísimo sentido artístico, buenos fotógrafos y buenos dibujantes. Porque todo esto me imagino que esto salió de un modelo 3D muy básico, una maqueta, es posible que sea una maqueta, y pues ellos pintaron encima, pues lo dejaron como está. Otra cosa que quizás también sea interesante es cómo hacer que se mueva el matte painting. Antiguamente lo que hacían es soltar pájaros, porque cuando la gente veía pájaros volando, es real, realmente era una pintura. Entonces lo que hacen ahora es por ejemplo, para el humo del volcán, pues lógicamente tiene que estar moviendo, ¿no? Porque si no queda un poquito rarillo el volcán ahí. Entonces lo que hacen es, por ejemplo, esta niebla de aquí, la ponen otra capa, esta niebla de aquí, otra capa. Y lo que hacen con las capas estas las mueven un poquito en postproducción, las van moviendo un poquito, como queda un poco más realista. Y el humo lo que hacen es aplicar una distorsión bidimensional. Lo que hacen es tener una retícula en el programa de composición y las van distorsionando. Van moviendo unos puntos con distintos pues, unos puntos un poquito más rápido, otros más despacio. A veces incluso ponen un ruido fractal bidimensional. Y al mover eso, da la sensación de que el humo está vivo, ¿no? Que se está moviendo. Y es todo una ilusión, es completamente bidimensional. Porque eso también es muy interesante las técnicas que se han creado para todo este tipo de cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? Pues nada, pues muchas gracias por asistir a esta charla. Agradecer a Dani por estar aquí con nosotros. Sí, hay más preguntas. Hola, vamos a ver. ¿Qué necesita un tío para hacer matte painting profesionalmente? ¿Simplemente conocer Photoshop y tener un transporte artístico que le permita hacer ese tipo de pinturas? ¿O necesita conocer más de cine y más de...? No, el tema técnico es muy poco importante. En realidad, antiguamente los matte painters eran pintores, eran dibujantes y pintores que se dedicaron al cine pues, porque les apetecía. El tema este es igual. Lógicamente, cuando te empiezas a meter un poco, pues necesitas saber pues, de formatos de cine, pues el tamaño de resolución del cine, necesitas saber de cómo se hace una composición, pero temas realmente básicos. El artista lo que va a hacer es, si recibe un modelo 3D básico, pintar encima en Photoshop, si recibe un fondo de imagen, pintar encima en Photoshop, y lo único que tiene que saber, pues, lo separo en capas o lo tengo que hacer de esta forma para que pues, el humo en una capa y el fondo en otra, las nubes en otra. Lo que le digan, pero muy básico. O sea, no, el tema técnico no es nada importante. ¿Más preguntas? ¿No se anima nadie? Vale, pues nada, eso. Muchas gracias. Agradecer a Dani, agradecer a Ella.